Bueno, muy buenos días. Yo quiero darles la bienvenida a todas. Carlos, tú eres el único que no cae en ese calificativo. Para nosotros es un gusto darles una muy cordial bienvenida a esta importante jornada organizada por CLAPES UC. Quiero saludar en forma especial a Mercé Brey, que nos honra con su presencia. Quiero saludar también a Karim Muar, que ha organizado esto, nuestra coordinadora legal de CLAPES, de la casa, y a todas ustedes. Y quiero decirles que a mí el hecho de ser una minoría absoluta en esta conferencia no me cohíbe, sino al contrario, me estimula. Bueno, hoy nos reúne un tema que en su esencia refleja muchos de los desafíos y las oportunidades de la sociedad contemporánea. El liderazgo en una nueva realidad. Un liderazgo inclusivo, diverso y sobre todo consciente de la imperativa necesidad de avanzar hacia la igualdad de oportunidades. Nos complace profundamente contar con la presencia de Mercé Brey, una destacada experta en liderazgo, diversidad e inclusión, cuya trayectoria y compromiso con la equidad de género la han posicionado como una voz autorizada y respetada en estos ámbitos. Su charla titulada Líderes de una nueva realidad nos invita a reflexionar sobre cómo las transformaciones sociales y económicas requieren de líderes que comprendan y valoren la diversidad como un motor de cambio positivo. En un contexto donde la inclusión y la equidad ya no son opciones, sino requisitos indispensables para un desarrollo sostenible y justo, su aporte será sin duda enriquecedor y visionario. CLAPES UC ha dedicado importantes esfuerzos a la promoción y desarrollo de políticas públicas que fomenten la participación femenina en el mercado laboral, conscientes de que la equidad de género es un pilar fundamental para el progreso de nuestra sociedad. A través de documentos de trabajo, informes, seminarios, columnas de opinión y una activa participación en medios de comunicación, hemos buscado constantemente proporcionar herramientas para la formulación de políticas que impulsen el empleo formal y la igualdad de oportunidades. Los datos nos muestran una realidad desafiante en nuestro país. La tasa de participación laboral femenina sigue siendo considerablemente inferior a la masculina, con una diferencia de más de 19 puntos porcentuales. Además, las mujeres enfrentan una mayor precariedad en sus empleos, con una tasa de ocupación informal que está cerca del 30%. Estas cifras evidencian una profunda desigualdad estructural que limita el acceso de las mujeres a trabajos dignos y bien remunerados, afectando no solo su autonomía económica, sino también su capacidad para contribuir plenamente al desarrollo del país. Nuestra labor en este sentido ha sido incesante. Hemos producido documentos que subrayan la necesidad de contar con una educación terciaria más accesible para las mujeres, de promover la corresponsabilidad parental y la urgencia de implementar políticas de cuidado que alivien la carga no remunerada que recae desproporcionadamente sobre las mujeres. Además, hemos abogado por una legislación que promueva la igualdad en el acceso al trabajo y que reconozca el valor del trabajo doméstico y de cuidado, que hoy, a pesar de su enorme contribución al bienestar económico y social, sigue siendo invisibilizado. Es en este contexto que la charla de hoy adquiere una relevancia especial. No solo porque aborda los desafíos actuales del liderazgo en una realidad en constante cambio, sino porque también nos invita a pensar en las soluciones que desde el liderazgo femenino y la inclusión podemos implementar para cerrar las brechas de género que persisten en nuestro país. Quiero agradecerles por su presencia y participación en este encuentro. Su compromiso con estos temas es vital para seguir avanzando en la construcción de una sociedad donde la equidad de género no sea una aspiración, sino una realidad tangible. Extiendo mi más cálida bienvenida a nuestra expositora, cuya visión y experiencia nos inspirarán a todos a seguir trabajando con determinación por un país donde hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades de desarrollar su potencial. Muchas gracias y bienvenidos a esta jornada que estoy seguro será de gran provecho para todos. Gracias.
Muchísimas gracias, Felipe, por estas palabras de bienvenida tan motivadoras. Lo despedimos también, una agenda intensa el día de hoy. Voy a referirme ahora a la fortuna que tenemos de tener esta mañana acá a una querida amiga, Mercé Brey. Es un privilegio estar aquí hoy para presentarles a una mujer cuya trayectoria y visión han influido profundamente en la manera en que entendemos el liderazgo y la equidad de talentos. Mercé Brey no solo ha sobresalido en el ámbito corporativo por su capacidad para asumir grandes responsabilidades, sino que se ha convertido y ha hecho de su vasta experiencia una fuente de inspiración y transformación para quienes buscan una sociedad más justa y equilibrada. Con casi 30 años de experiencia en banca, Mercé ha integrado una perspectiva que valora tanto lo femenino como lo masculino en la construcción de organizaciones más inclusivas y humanas. Su trabajo como presidenta de diversos consejos y comisiones le han otorgado una visión privilegiada que ha sabido transformar en acción concreta a través de la consultora Blue, un espacio donde se replantean las formas de liderar y se impulsa el desarrollo profesional desde una perspectiva más equitativa. Tuve el honor de conocer a Mercé cuando me invitó a colaborar en su libro Alfas y Omegas, el poder de lo femenino en las organizaciones. En este proyecto abordamos cómo el equilibrio entre las energías femenina y masculina en las empresas no solo es deseable, sino necesario para crear ambientes laborales más diversos, inclusivos y exitosos. Trabajar junto a Mercé en esta obra me permitió descubrir la profundidad de su visión y su compromiso con un cambio significativo en la cultura organizacional. Esta visión se extiende a lo largo de sus publicaciones. En su primer libro, Eres lo mejor que te ha pasado, quiérete, Mercé ofrece una guía para el autoliderazgo, invitando a las mujeres a valorarse y a desarrollar su camino profesional y, por supuesto, generar un impacto en la sociedad. A través de estos trabajos, no solo comparte su experiencia, sino que también empodera a sus lectoras para que tomen las riendas de sus vidas y carreras, proponiendo un estilo de liderazgo inclusivo que transforme tanto las organizaciones como la sociedad en su conjunto. En un mundo donde las mujeres en roles de poder escasean, y donde las porfiadas cifras de participación laboral femenina a las que se refirió Felipe hace un momento dan cuenta de una preocupante sangría de talento, Mercé nos ofrece una visión desafiante y necesaria: la creación de espacios donde lo femenino y lo masculino coexistan en equilibrio, aportando no solo al éxito organizacional, sino también al bienestar social. Los atributos femeninos, como la empatía, la colaboración, la emocionalidad, no son exclusivos de las mujeres, es más bien una energía que todos llevamos dentro y que, al ser plenamente expresada, redefine cómo lideramos y tomamos decisiones. Este es el tipo de liderazgo que Mercé ha promovido a lo largo de su carrera y es precisamente el enfoque que, en mi opinión, nuestras organizaciones necesitan para enfrentar los desafíos de un mundo en constante cambio. En La millonésima mujer, su último trabajo, ya casi al final del libro, y a propósito del profundo significado que genera la motivación que nos impulsa a querer dejar huella, Mercé narra una antigua leyenda sobre una anciana que vive en la luna, quien cada noche busca entre las almas aquellas destinadas a encontrarse en la tierra, unidas por un hilo rojo invisible atado a su dedo meñique. Esta metáfora
subraya la importancia de nuestras conexiones y cómo, cuando son auténticas y significativas, pueden guiar nuestro camino y transformar nuestra realidad y las de toda una comunidad. En febrero de este año tuve la fortuna de ser parte de un magnífico y multitudinario encuentro en Barcelona, donde 5 extraordinarias mujeres, lideradas por Mercé, dieron a conocer la transformadora experiencia de contribuir a cambiar las circunstancias de un grupo de jóvenes mujeres en la aldea de Kigoma, Tanzania. Esta significativa vivencia, que sin duda nos marcó a todas quienes estuvimos ahí, junto a la inmensa alegría de verlas hoy, a cada una de ustedes acá, me permiten afirmar con certeza que la anciana de la luna está haciendo muy bien su trabajo. Y así como el hilo rojo que une las almas, junto a Mercé, las invito hoy a unir nuestras energías y visiones para construir un futuro donde nos integremos en armonía, creando una nueva realidad más inclusiva y más humana. Esto es una visión que comparto profundamente y que considero esencial para el futuro de nuestra sociedad. Los dejo ahora con Mercé, cuya propuesta para nuestro cambio de paradigma es una fuente de inspiración y un llamado a la acción para todas y cada una de nosotras. Mercé, muy bienvenida a este enorme privilegio para Clave Sucé, que es tenerte esta mañana. Mercé, si quieres, ¿tienes agua ya? Sí. Ahora sí. Ahora sí. Con esta vocecita, además, sin micrófono, no. Bueno, Karin, muchísimas gracias. Un placer siempre colaborar contigo desde nuestra investigación compartida. O sea que muchísimas gracias. Y muchísimas gracias por hacer posible el día de hoy de estar aquí. Muchísimas gracias. Bueno, yo venía un poco pensando cómo enfocamos un poquito la sesión de hoy, tantas cosas como hay por compartir, ¿no? Y me centraba en algo que estuve leyendo cuando veníamos en el avión, y es un informe, como muchos de los que manejamos, ¿no? Que dice, aquí esto se acopla un poco, voy a ponerme un poquito más para aquí, un informe, en este caso era de ¿no se oye? Sí, ¿se oye? ¿Sí se oye? Vale. ¿Aquí estoy bien? Voy a intentarlo. No, me refería a que, para ubicar un poquito la conversación, y también una cosa que muchas veces pienso, ¿por qué estamos todavía hablando de esto, no? Porque todavía estamos hablando de la equidad de género y así, pues porque los datos son muy tozudos. Y estaba revisando, os decía, en el avión un informe de Grant Thornton que decía que hace 20 años que lo publican, este es del año 20, y han hecho algo un poquito especial y con más profundidad, que se llama Women in Business, y decía que es verdad, que efectivamente hay muchas más mujeres en puestos directivos en los últimos 20 años. Hemos pasado de un 19% a un 34%, pero también es verdad que solo hay un 3% de mujeres presidentas en compañías, o que solo hay un 8% de mujeres que son socias en bufetes de abogados, en compañías, etcétera, etcétera. Y hay un dato que a mí me preocupa o me ocupa específicamente, que si vamos a mirar, por ejemplo, mujeres consejeras en consejos de administración, vosotros creo que llamáis directorios, ¿no? Esto ha reducido el número. Estábamos en un 28% y ha bajado a un 19%. Y aquí hay un dato muy interesante, que no es solo llegar, sino mantenerse en los sitios donde realmente hay capacidad de influencia.
Entonces, ¿qué es aquello que hace posible que las mujeres, que somos minoría en estos entornos, tengamos la capacidad de mantenernos en este entorno? En la conversación que me gustaría abordar con vosotras hoy hay como dos partes. Una, os quiero plantear mi tesis, ¿no?, sobre la que estoy trabajando, y luego reservar una parte hacia el final donde podamos tener un diálogo, que me parece que siempre es la parte más rica. Mi tesis básicamente de trabajo es cuidado porque nos estamos focalizando en la confrontación entre hombres y mujeres, cuando seguramente esta conversación tiene que estar en otro lugar. Y tenemos que entender que hay una esencia masculina y femenina y que lo que precisamos en las organizaciones y también en el conjunto de la sociedad es más de lo femenino en la sociedad para lograr avanzar en transformaciones profundas. Para contaros de esta tesis lo voy a dividir en tres partes. Una primera parte que tiene que ver con el contexto, con nuestra historia colectiva como mujeres. Otra segunda parte que tiene que ver con las consecuencias de este contexto, de esta historia colectiva, en este caso de mujeres. Y finalmente, alguna propuesta, ¿no?, por donde me parece a mí o cuáles son las líneas de trabajo que estamos llevando a cabo. Dejadme que haga unas breves pinceladas sobre el contexto, porque esto nos determina en la interpretación del presente y nos determina también cómo estamos afrontando o podemos afrontar nuestro futuro. Nosotras, las mujeres, hemos estado durante cientos, miles de años en lo que llamamos la esfera privada. En la esfera privada hacíamos unas cosas muy concretas, que era el cuidado de las personas, de las casas, ¿no?, lo que yo suelo decir metafóricamente, al cuidado del fuego del hogar. En este entorno, las mujeres desarrollábamos unas habilidades muy concretas que nos eran útiles para desarrollarnos en la esfera privada, que tienen que ver con la empatía, con la capacidad de colaborar, de llegar a consenso, con la intuición, la sensibilidad, la flexibilidad. La pregunta es, ¿y dónde estaban los hombres durante estos miles de años? Estaban en otra esfera mayoritariamente, estaban en la esfera pública. Y en la esfera pública se conjugaban otros verbos muy distintos. Aquí se conjugaba el competir, el luchar, el legislar, el comerciar. Y para estar en esta esfera pública había que desarrollar otras habilidades distintas, que tenían que ver con la fuerza, con la osadía, con la capacidad de poner límites, con la capacidad de asumir riesgos. Esto es lo que se había desarrollado aquí en el colectivo específicamente de los hombres. Oye, Mercé, ¿pero no había ninguna mujer en este entorno? Sí, claro que había, pero eran la excepción. ¿Qué ha pasado en las últimas décadas? Solo décadas, no cientos o miles de años, que hay un trasvase masivo de mujeres desde la esfera privada a la esfera pública. En esta esfera pública llegamos las mujeres, la gran mayoría, con unas habilidades muy desarrolladas durante mucho tiempo, que en este entorno tienen mucha menos validez, son mucho menos apreciadas. Lo que yo llamo aquí estamos en desventaja competitiva, porque tenemos unas habilidades que son muy buenas, que son absolutamente necesarias para la transformación, pero que no son las habilidades que están más apreciadas en este entorno. Aquí hay unas reglas del juego muy concretas, que no favorecen las habilidades que nosotras hemos desarrollado aquí como colectivo, siempre hablo. Aquí aprendimos, si me dejáis poner el símil, aquí aprendimos habilidades para jugar al fútbol y aquí resulta que lo que se practica es la natación. Entonces estamos con desventaja competitiva y las mujeres tenemos que desarrollar forzosamente unas habilidades aquí, porque son las reglas del juego, lo que compite aquí, que no son tan naturales para nosotras. Esto tiene unas consecuencias clarísimamente para el desarrollo en esa esfera de ahí y para movernos en lo que significa el entorno público. Esta serie de consecuencias yo las divido en tres grandes bloques. Hay un gran bloque que les llamo barreras, un gran bloque que se llaman boicoteadores, que es un proceso más intrínseco, es algo que nace más dentro de nosotras, y hay un tercer bloque que lo llamo obstáculos. Brevemente, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de barreras? El vivir en una esfera o en otra esfera
ha conformado lo que llamamos, y lo sabéis como yo, los sesgos inconscientes, que es algo profundamente importante en el desarrollo de las personas. Nosotros, las personas, nuestro mecanismo interno, cómo funciona el cerebro, funciona de dos formas diferenciadas. Tenemos un mecanismo lento, que le llamamos racional, que es aquel que analiza toda la información y cuando analiza la información, entonces toma decisiones. Y tenemos otro mecanismo que es rápido, que funciona con impulso-reacción, impulso-reacción, impulso-reacción. Las personas recibimos 1 millón de bits de información por segundo y solo somos capaces de procesar 40. O tenemos modelos mentales para procesar toda esta información o simplemente no podemos, morimos en el intento. Dentro de estos modelos mentales es donde viven los sesgos inconscientes. Atención, porque solo el 5% de las decisiones que tomamos durante el día, y tomamos aproximadamente 37.000 decisiones en un día, solo el 5% vienen de este proceso racional. Quiero decir que el 95% de las decisiones que tomamos durante el día vienen de impulso-reacción, impulso-reacción, que se hacen, que se toman en virtud a los modelos mentales. Y en estos modelos mentales es donde viven los sesgos inconscientes. Los sesgos inconscientes tienen su expresión en los estereotipos, que todos conocemos lo que es un estereotipo, ¿no? Como son las mujeres, muy emocionales, como son los alemanes, cuadriculados, como, ¿no? Entonces podríamos empezar a decir una serie de cosas y seguro que estaríamos de acuerdo en esta definición automática. Yo recibo un nombre y doy esto. Los sesgos inconscientes en la conversación que nos ocupa hoy son súper importantes. Yo os pongo un ejemplo que está muy estudiado. Imaginaros un niño y una niña pequeñitos, 5 o 6 años. Es un experimento que se ha repetido muchas veces. El niño sube en la bicicleta y empieza a pedalear. Entonces papá, mamá, la familia, los amigos, venga, y el niño empieza a pedalear. En un momento determinado el niño cae al suelo. Papá o mamá van, le expulsan las rodillas. Anda, campeón, esto no ha sido nada, sigue corriendo. Misma escena con la niña. Niña sube en la bicicleta y empieza a pedalear. La niña se cae al suelo y va papá o mamá. ¿Qué ha pasado? ¿Te has hecho daño? ¿Quieres descansar un ratito? Venga, va. Es diferente. Estos son los sesgos inconscientes. Un mensaje que queda registrado en nuestra parte inconsciente que dice, cuidado que eres frágil. ¿Entendéis ¿no? el significado profundo? Y esto pasa constantemente. Los sesgos inconscientes expresados en estereotipos nos afectan desde fuera, pero también nos afectan desde dentro, porque es la visión inculcada que tenemos de nosotras mismas también, de aquello que hemos definido que significa ser mujer. Los sesgos inconscientes que se expresan en estereotipos generan otro grupo muy limitante que se llaman creencias precisamente. Las creencias, tenemos las creencias potenciadoras o las creencias limitantes. Las creencias limitantes se dividen en 3 categorías básicas. Una es respecto al resultado. En España no ha habido todavía ninguna presidenta del gobierno, entonces yo, que puedo ser muy buena gestora, que tengo experiencia al frente de compañías, lo que sea, podría pensar que estaría bien, ¿no?, hacerse cargo, ¿no?, en carrera política, pero esto es imposible porque no ha habido nunca una presidenta en España, ¿no? Entonces ahí dices, respecto al resultado, pues no es el momento. Respecto a las propias habilidades, ¿no? Creencia limitante respecto a mis habilidades. Os cambio el ejemplo. Por ejemplo, en España, en el Barça, ¿no?, en el equipo femenino del Barça, lo está haciendo fenomenal. Lo está ganando todo, nadie se entera, pero la verdad es que lo está ganando toda. Entonces yo puedo pensar que es un buen momento. El Barça nunca ha tenido una presidenta mujer, el club de fútbol, pero yo pienso que puede ser un buen momento porque es que el deporte femenino lo está ganando todo. Y pienso también que quizás podría ser yo la presidenta del Fútbol Club Barcelona, claro que sí.
porque ¿no? es el momento para hacerlo. Y yo tengo experiencia y me gusta mucho el deporte, lo que sea. Pero dices, no, pero yo no tengo las capacidades suficientes para hacer esto, no. Es el momento para una mujer, pero no es el momento para mí. Es una creencia limitante respecto a mis capacidades. Y la tercera, que a mí me parece la más desgarradora de todas, es la desvalorización de la persona, que tiene mucho que ver con este cambio de escenario de las mujeres. Por supuesto que puede haber una mujer presidenta de la Fútbol Club Barcelona, por supuesto que puedo ser yo, que soy una gran y reconocida gestora, pero en un momento determinado me coge un ataque de realismo y digo, ¿y tú qué te has creído que eres, Mercè? ¿Una mindungui? ¿Vas a aspirar a ser la primera mujer presidenta del Fútbol Club Barcelona? Y ahí nace una creencia muy limitante que apodera a muchas mujeres. Estas serían la parte muy resumidamente de lo que son las barreras. Hay otra parte que se derivan de las barreras, que son los boicoteadores, y estas nacen internamente, estas barreras, estos boicoteadores nacen internamente, hay muchos, pero hay como 3 que son los más esenciales que quiero compartir con vosotras. El primero es el síndrome de la impostora, lo conocemos, es un fenómeno psicológico que afecta al 70% de las mujeres, ya lo sabéis, que es altamente limitante, no es una enfermedad ni nada, es un fenómeno psicológico y que tiene como 5 formas de expresión. La primera es la perfeccionista, ¿no? Haces 100 cosas bien, una no te ha salido del todo bien y te coges ahí. Pero no, esto me ha salido mal, mi intervención no ha sido del todo correcta, hubiera podido expresarme de una forma distinta, perdona querida, pero has hecho 99 bien, sí, ya, pero esto no lo he hecho bien, y te coges ahí. La experta sucede mucho, al menos en el ámbito corporativo, una mujer con grandes características, le propones para una promoción, todavía no, tengo que acabar el doctorado y luego haré un máster, perfeccionaré mi inglés, a ver si en 2 o 3 años estoy capacitada para asumir esta nueva responsabilidad. Hay un estudio de HP que dice, ¿no?, que delante de una promoción los hombres miran los requerimientos y si cumplen el 60% se proponen. Las mujeres cumplimos el 100% y nos lo pensamos. Estamos ahí en una cosita distinta. La independiente, ¿no?, es otro síndrome de la impostora, la independiente, aquellas mujeres que les cuesta mucho delegar, es difícil trabajar con mujeres con el síndrome de la impostora en este aspecto porque les cuesta mucho delegar. ¿Qué hay en el fondo de que les cuesta mucho delegar? No sea que vayamos a descubrir que realmente no son tan buenas como nos pensamos que somos. Luego tenemos la genia natural, que esta me parece ya la bomba. Es ese tipo de mujeres que consiguen cosas muy difíciles, consiguen grandes retos, las vas a felicitar y dices, bueno, no me felicites porque me he tenido que esforzar mucho. ¿Hola? Sí, no, porque no me ha salido, pero lo has conseguido llegar donde querías llegar, has conseguido el proyecto o lo que sea. Sí, pero tú no sabes lo que me ha costado. Entonces, ¿no?, le llamamos a esta, ahí nos machacamos con esto también, la genia natural. Y la última, que me parece la más contundente de todo, la superwoman, que es que además de brillar en lo profesional, tenemos que brillar en lo personal, tenemos que ser la mejor amiga, la mejor hermana, la mejor pareja, la mejor madre, la mejor hija. Necesitamos brillar en todos los aspectos de nuestra vida. Y eso también es altamente limitante, ¿no? Este sería el síndrome de la impostora, 70% de las mujeres. Hay otro síndrome que si este lo sufren el 70%, este otro lo sufren el 92% de las mujeres, que es el síndrome de la carga mental, que es la sobrecarga cognitiva y emocional que sufrimos muchas mujeres. Eso tiene una razón de ser muy importante. De la esfera privada a la esfera pública no hemos pasado con las manos en los bolsillos. Hemos pasado con una mochila de la responsabilidad del ámbito doméstico. Entonces, aquí, en este aspecto, tenemos que desarrollarnos profesionalmente, pero también tenemos que asumir esas responsabilidades domésticas que nos vienen al intercambiar la esfera. Y esto es tremendo. ¿Cómo es el diagnóstico de esto? Perdonadme la frivolidad, pero el diagnóstico es como muy fácil. ¿Hay alguna mujer en esta sala que tenga la costumbre, como yo, de hacer listitas para todo e ir tachando?
Pues nada, diagnosticadas. Entonces, claro, esto es tremendo. O sea, ¿cómo de competitivas podemos estar ahí si estamos con todas estas responsabilidades aquí? Y el último síndrome que quería dar la pincelada, compartir con vosotras, es el síndrome de la abeja reina. Este es muy interesante porque son esas mujeres que tratan con especial dureza a otras mujeres. Son esas mujeres que cuando han llegado a determinados ámbitos de responsabilidad no son capaces de tender la mano a las otras mujeres y ayudarlas a desarrollarse profesionalmente. Sororidad, hola, esto les cae en Pekín. O sea, es algo... entonces, eso tiene una razón de ser, porque las reglas del juego aquí son las que son y aquí se compite. Entonces, para una mujer que ha llegado aquí, que ha entendido cuáles son las reglas del juego y están compitiendo, ni de broma voy a ayudar a otra mujer que de entrada es una competencia para mí. Entonces hay que entender de dónde viene el síndrome de la abeja reina. También hay que entender que a las abejas reinas hay que ponerle límites, ¿no? También si queremos manejarlas. Esto sería el grupo de lo que llamamos los boicoteadores, barreras, boicoteadores, y estoy con el último bloque, que es el bloque de los obstáculos. Los obstáculos los divido en tres partes diferenciadas. Lo que pasa al principio de la carrera, que ya lo sabéis, se llama el peldaño roto. Las mujeres a los 5 o 6 años que ingresamos en el mundo laboral, empezamos a darnos cuenta de que estamos con las mismas condiciones técnicas muchas veces que los hombres, pero empiezan a adelantarte por la derecha y la izquierda. Entonces, ¿qué está pasando? No están las mismas oportunidades para todas las personas. Este es un momento delicado porque el 60% de las mujeres, hands off aquí, dicen esto no me interesa. Hay mucho despido interior, no quiere decir que dejen de trabajar, algunas sí, pero hay mucho despido interior de talento en esta época temprana de la incorporarse al mundo laboral. O sea, aquí atención con el talento joven y cómo manejamos el talento joven al principio de las carreras, porque esto es un proceso bastante inconsciente. Empiezo a sentir rechazo, empiezo a sentir unas dificultades determinadas e inconscientemente me desconecto de esto. Mitad de la carrera profesional, para aquellas mujeres que lo decidan, la maternidad. Este es el tema, el gran tema en el desarrollo profesional de la mujer es la maternidad. No tenemos la sociedad adecuada para que la mujer trabaje y se desarrolle profesionalmente. Esto no tenemos todavía hilvanada la sociedad para esto. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es obligando a las mujeres en un proceso de adaptación en esta esfera. Pero en cambio, seguramente, y esta es mi propuesta de trabajo, hay que crear la tercera esfera. Un espacio distinto con unas reglas del juego diferentes que vienen de lo mejor de la esfera pública y de lo mejor de la esfera privada. Porque si no, lo que estamos haciendo aquí es algo bastante complicado, que es adaptar a las mujeres a este entorno. Y muchas sucumben en el camino. Hay mucho talento femenino que dicen, oiga, esto no se puede soportar. Yo trabajo de la mano de un psiquiatra muy interesante porque, ¿qué pasa? Al menos en España, en muchos países de Europa, tenemos cuotas, ¿no? Y ahí necesitamos, ¿no? Y por ley, las empresas tienen que tener paridad, 40-60% de mujeres en determinadas posiciones. También en los consejos de administración, las empresas del IBEX 35, por ejemplo. Coges un talento femenino y lo colocas en ese entorno que es un entorno hostil. Entonces hay muchas posibilidades para que la mujer se rompa, porque es muy difícil permanecer ahí. También en política, ¿no? ¿Qué pasa en política cuando estoy en determinados entornos que están tremendamente masculinizados y cómo sobrevivo ahí? Entonces, cuando las mujeres nos rompemos, o los hombres, pero estoy hablando específicamente de mujeres ahora, nos rompemos en este entorno, hay que volverse a recomponer. Y este hombre que es muy gracioso, me dice, yo las recupero mentalmente y tú las feminizas otra vez. Porque es verdad que cuando yo estoy en este entorno, una de las reglas del juego o consecuencias es masculinizarse, porque si no, aquí no permaneces. Y cuando yo me masculinizo, es que estoy negando mi feminidad. Y eso tiene unas consecuencias muy importantes a largo plazo para las mujeres.
maternidad, estaba en la maternidad. Aquí, ya lo sabéis, tenemos 4, al menos trabajamos específicamente en el ámbito de las organizaciones, 4 momentos muy importantes cuando decido la mujer, me quedo embarazada o no. Sabéis que estamos retrasando la maternidad o no, ¿no? Muchísimo. Cuando lo comunico, ¿qué pasa cuando estoy fuera porque he tenido a mi bebé? Y cómo es el proceso de volver a ingresar otra vez al mundo laboral. Cuando trabajo específicamente con el colectivo de hombres en organizaciones, hago siempre una pregunta trampa, tengo aquí un poquito de maldad, pero hago siempre la misma pregunta, ¿no? Y les digo, una cosita, cuando una mujer se reincorpora después de su baja de maternidad, ¿cómo la tratáis? 99% de las ocasiones, hombre, merced, pues normal, como si no hubiera pasado nada. Craso error, porque ha pasado una bomba atómica hormonal. Entonces no es lo mismo esta mujer antes o después, ¿no? Entonces estas conversaciones se quedan como, hola, ¿no? Como en shock, ¿no? Diciendo, pero, bueno, es muy interesante esta conversación. Sigo con la línea temporal porque más avanzada la carrera profesional, aquí acontecen otras cosas, que es el techo de cristal, que ya lo sabéis, ¿no? Es ese límite donde las mujeres, en el ámbito que sea de la sociedad, pues tenemos una barrera transparente que muchas veces es incrementable. Y esta es obvia, ¿no? O sea, ¿cuántos países hay en el mundo según las Naciones Unidas? 195. No llegan al 10% de las mujeres que están al frente de un país. O sea, es obvio que existe un techo de cristal. Cuidado con este techo de cristal porque hay que romperlo conjuntamente. Porque si es una mujer que dice yo voy a romper el techo de cristal, cuidado porque esto puede ser muy doloroso. ¿Vale? Por lo tanto, cuando el techo de cristal, bajo mi punto de vista, es extrínseco, que quiere decir que está fuera, esto corresponde al conjunto de la sociedad poner las bases necesarias para romper ese techo de cristal, ¿no? Algo parecido a lo que yo creo que está intentando hacer Estados Unidos, por ejemplo. Yo tengo una experiencia con esto del techo, de romper el techo de cristal. Yo fui presidenta en una cámara de comercio que tenía 125 años de antigüedad. Primera mujer presidenta, pretendía, mujer presidenta en esa cámara de comercio. Vamos a las elecciones, no sé qué, hubo mucho trabajo ahí, no sé qué, la cosa que gané las elecciones y fui efectivamente la primera mujer presidenta. Uno de mis vicepresidentes, en una conversación, alguien me felicitaba, enhorabuena, Merced, ha roto un techo de cristal, no sé qué, y el tipo así comenta, sí, ha roto el techo de cristal, pero sus cristales me han caído a mí encima. O sea, ¿cuál es la percepción? O sea, esta mujer es una intrusa, esta esfera no es de las mujeres, esto es un proceso inconsciente. Imaginad en mi mandato, o sea, bueno, me duró un cuarto de hora, también tengo que decirlo, pero quiero decir, complicado, porque este lo dijo, pero ¿cuántos más había que no lo habían dicho? Todos eran hombres luego, ¿no? En la composición del Consejo, luego hubo una mujer. Por lo tanto, el techo de cristal extrínseco, y me preocupa otro techo de cristal, que es el techo de cristal intrínseco, que es el techo de cristal que cada una de nosotras nos colocamos. Ese sí me preocupa más, ¿no? Donde yo pongo el límite a mi desarrollo profesional. Con esto no quiero decir que todas las mujeres tengamos que llegar hasta no sé qué sitio. Lo que quiero decir con esto es que si tú quieres llegar a un sitio y renuncias a ese sitio, que no sea porque te hayas colocado un techo de cristal. Eso es lo importante para mí. Entonces hay que entender muy bien cuál es todo este proceso que nos acontece como mujeres para leer exactamente dónde están esas capacidades nuestras que todavía no están reveladas. Me queda una tercera parte que quiero abordar con vosotras, que es, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿No? Porque si leemos esta radiografía, ¿qué hacemos con esto? Yo creo que aquí hay un aspecto importante, que es el siguiente. Y vuelvo cómo es nuestra estructura en el cerebro, porque para mí es como muy importante entender cómo funcionamos para después poder poner alternativas que realmente sean viables, en este caso, para un cambio o una transformación. Nosotros tenemos
dos hemisferios. Todas las personas tenemos dos hemisferios, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo se caracteriza por 4 aspectos específicamente. El primer aspecto es que es un hemisferio racional, que es lo que os decía antes, coge la información y la procesa. Necesitamos, imaginaros que nuestro hemisferio izquierdo es como casilleros que necesitan tener información en cada uno de los espacios del casillero. Tanto es así que si no tenemos la información, nos la inventamos, chimpún, pero nosotros del casillero le vamos a tener la información. Pensad que las personas decimos de media 200 mentiras al día. El 35% de las conversaciones de trabajo son mentira. O sea que cuidado con eso de niño no digas mentiras, porque aquí hay que aplicarse el cuento. Entonces es importante entender esto, ¿no? Que tenemos un hemisferio que necesita colocar toda la información. El hemisferio izquierdo, y esto es importante también, es un hemisferio dual. Quiere decir que funciona arriba, abajo, derecha, izquierda, delante, detrás, y luego hace una cosa muy significativa. Dice tú y yo. Esto es lo que hace el hemisferio izquierdo. Yo soy en virtud que tú eres. Por lo tanto, mi identidad la conformo en confrontación a ti. Esto es importante, porque de aquí trabajar la inclusión es complicadísimo, porque la inclusión necesita una visión global. Esto es lo que hace el hemisferio izquierdo. Hace otra cosita muy interesante, que está absolutamente enfocado en el hacer. Todo el día hacemos cosas, hacemos reuniones, hacemos charlas, hacemos vacaciones, hacemos fotografías en las vacaciones, hacemos una cena para enseñar las fotos que hemos hecho en las vacaciones. O sea, estamos absolutamente enfocadas en el hacer. Tanto es así que cuando no tenemos nada que hacer, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué pasa cuando se nos vacía la agenda? Eso es tremendo, gestionar esto. ¿No? ¿Por qué? Porque nuestro hemisferio izquierdo está absolutamente enfocado en el hacer. Y está conectado con una cosa que os doy un poquito de detalles ahora, que es nuestra esencia alfa o masculina, que tiene que ver con lo que hemos dicho antes, pero lo voy a dejar un momento aquí y me paso al hemisferio derecho. ¿Cómo es el hemisferio derecho? Nada que ver. Es un hemisferio que le gustan los olores, los colores, los sabores, experimentar. Es un hemisferio conectado con la emocionalidad. Es un hemisferio, y esto es importante, que es holístico, ve la globalidad de las cosas. No ve tú y yo, sino que ve nosotras. O sea, al final somos la misma cosa, personas, vivimos en el mundo, en el universo, el cosmos, ¿no? Tenemos la capacidad de ver la globalidad. Es un hemisferio eminentemente inclusivo, y esto lo hace el hemisferio derecho. Está enfocado, y esto es importante también, en el ser y el sentir, no en el hacer, sino en el ser y el sentir. El hemisferio izquierdo está conectado con el cerebro-mente, el hemisferio derecho está conectado con el hemisferio corazón, que lo usamos residencialmente. Cuando es 5.000 veces más potente este cerebro que este de aquí, este envía 140.000 instrucciones más a este cerebro que esté aquí, pero lo tenemos ahí como relegado porque es menos interesante. Es un hemisferio que está conectado con nuestra esencia omega o femenina. ¿Qué es lo más importante de esto? Que en el mundo de las organizaciones, en el conjunto de la sociedad, utilizamos más del 80% el hemisferio izquierdo, más del 80%. Esto quiere decir que utilizamos menos del 20% el hemisferio derecho, y el único hemisferio que nos puede ayudar a co-crear entornos más diversos e inclusivos es el hemisferio derecho. O aprendemos a conectar y a dejar espacio al hemisferio derecho, o esto va a ser muy complicado, porque lo que estamos haciendo es más y más y más y más uso intensivo del hemisferio izquierdo. Es lo que pasa aquí. Déjame que te cuente un poquito qué es alfa. Alfa tiene que ver con nuestra esencia masculina. Esta esencia masculina es patrimonio de la humanidad, de hombres y de mujeres, pero los hombres lo tienen más ensayado que nosotras. ¿Por qué? Porque han estado miles de años en la esfera pública, y lo acabo de comentar.
tiene que ver con la decisión, la valentía, la osadía, la capacidad de análisis, la firmeza, asumir riesgos, poner límites. Esto es nuestra esencia masculina más a flor de piel en el colectivo de los hombres. Y la esencia femenina, o omega, tiene que ver más con estas habilidades de aquí, con la capacidad de empatizar, la flexibilidad, la escucha, incluso la generación. Aquí está la creatividad, por ejemplo, ¿no? Hay muchas empresas que me dicen, nos cuesta mucho la creatividad, Mercé. Claro, es una organización completamente focalizada en el hemisferio izquierdo, o practicamos la conexión con el hemisferio derecho, o esto va a ser muy complicado. ¿Dónde está la propuesta bajo mi punto de vista? En ser capaces de encontrar el equilibrio entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Esto se llama MOMA, moderado omega, moderado alfa, y no es un punto, nunca es un punto. Si el equilibrio es un punto, hay muerte. Necesitamos un espacio donde indistintamente podamos manejar la esencia alfa y la esencia omega. Si yo tengo que escuchar a mi competencia, o tengo que escuchar a mi equipo, o tengo que escuchar a mis votantes, esto es omega. Pero si tengo que poner límites a la competencia, si tengo que irrumpir en el mercado para lo que sea, si tengo que dar una instrucción determinada al equipo, esto es alfa. Entonces la habilidad es de entender que tenemos las dos esencias y aprender a manejarlas indistintamente. También aprender a buscar este mismo equilibrio en los equipos. Yo puedo tener gente muy alfa en mi equipo, pero tengo que compensarla con gente omega en el equipo. ¿Por qué le llamamos alfa y omega? Y esto fue en el proceso de investigación del libro de alfas y omegas. Cuando empezamos a hacer, este libro es un libro de investigación, hicimos 90 entrevistas a directivos y directivas de 20 países distintos. Karin fue una de ellas, y una encuesta online que respondieron en 4 continentes. Toda esta información la trató la Universidad Politécnica de Barcelona, una PhD y su equipo, que nos ayudó a sacar las conclusiones. ¿Por qué le tuvimos que no hablar de lo femenino y masculino, sino hablar de alfa y omega? Porque cuando nosotros íbamos a las entrevistas y decíamos cuánto de lo femenino hay en tu organización o lo que sea, esta conversación tiraba para atrás. O sea, la que hablabas de lo femenino, ¿qué quieres decir con lo femenino? Lo masculino, ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres decir con...? Esto es una conversación que tiraba para atrás. Todas las personas tenemos un framework donde colocamos el significado de las palabras, y yo, si te digo feminismo, pues tú me puedes decir igualdad entre hombres y mujeres, o me puedes decir, bueno, es lo contrario que el machismo, ¿no? Etcétera, etcétera. Y podemos empezar a decir cosas que tienen poco sentido o no, pero es la interpretación que yo le doy. Para salvar esta limitación de la interpretación y poder entrar en conversaciones más profundas, buscamos metáforas. ¿Dónde están las mejores metáforas siempre? En la naturaleza, y ahí es donde fuimos. Empezamos a estudiar el comportamiento de los chimpancés, los orangutanes, y finalmente dimos con la comunidad de los lobos. Dimos con una persona muy interesante que había introducido el lobo gris otra vez después de haber estado extinguido durante 70 años en el parque de Yellowstone. Entonces esta persona nos contó que la sociedad de los lobos se parece mucho a la sociedad humana, y que las manadas de lobos se organizan de una forma muy determinada. Delante van los enfermos y los viejos, en el medio los fuertes y los jóvenes, y detrás los ejemplares alfa. Decía este hombre que cuando hay 2 ejemplares alfa en la manada se pelean, pero cuando hay 2 ejemplares alfa y un omega aprenden a colaborar. Y decía este hombre que no es verdad, que esto no es verdad, que siempre los ejemplares alfa sean machos. Dice que muchas veces en las manadas de lobos los ejemplares alfa son hembras, y que la mayoría de las veces hay ejemplares alfa, machos y hembras que conviven sin ninguna dificultad, sino todo lo contrario. Entonces, pues ya está, esta es la metáfora. Alfa tiene que ver con nuestro masculino, omega tiene que ver con nuestro femenino. Y cuando logramos el equilibrio de esto es cuando podemos empezar a caminar.
y encontrar una nueva realidad. Para confeccionar esta tercera esfera, por ejemplo en el ámbito de las organizaciones, nosotros hemos avanzado, ¿no? Como sociedad hemos avanzado mucho en construir lo que llamamos la infraestructura, esas cosas que hacen posibles que las cosas pasen. Hemos legislado en términos de cuota, hemos legislado en términos de flexibilidad, hemos legislado en temas de conciliación, corresponsabilidad, etcétera, etcétera. Pero esto tiene un límite. Cuando yo he construido toda la infraestructura, llega un momento en que esto tiene un límite. Entonces volvemos otra vez a tocar contra un cristal que vuelve a ser transparente. Y cuidado con esto porque suele generar rebote. Pues estamos viendo, por ejemplo, que hay posiciones en determinados lugares que están retrocediendo al contrario de avanzar. Esto es lo que llamamos la resaca de las olas de avance del feminismo en este caso, ¿no? Que hay que trabajar profundamente el cambio de mindset. Y esto es un trabajo de pico y pala, un cambio de mindset. Y esto lo tenemos que hacer conjuntamente. ¿Cuál es el tema fundamental con el cambio de mindset? Aprender a aceptar y convivir con la diferencia. O yo aprendo a convivir con la diferencia, y me da igual si es una diferencia de género o cualquiera de las otras diferencias que laten como riqueza en nuestra sociedad, o si no, esto va a ser muy difícil. Esto va a ser muy difícil. Por lo tanto, hay que abordar, sobre todo, yo trabajo más en el ámbito de las organizaciones, un cambio de liderazgo, lo que llamamos un liderazgo incluyente. ¿Cómo trabajamos el liderazgo incluyente? Trabajando específicamente con aquellas personas que trabajan con personas, porque son las que pueden ejercer una mayor influencia en el cambio, ayudándoles a que sepan construir zonas de seguridad psicológica en sus equipos, que tienen 3 pilares fundamentales: la confianza, el respeto y la imparcialidad. Confianza en las capacidades del líder y confianza, o de la líder, y confianza en las personas que conforman el equipo. Porque cuanto menos confianza, menos autodesarrollo tiene la persona, más necesidad de ejercer control. Y estamos ya otra vez al principio del camino. Segundo, respeto. ¿Qué quiere decir respeto? Ver a las personas como lo que son, seres humanos, no utensilios a mi disposición para alcanzar determinados objetivos. Esto es el respeto. Imparcialidad, ¿qué quieres decir? Quiero decir específicamente la capacidad de coger los sesgos inconscientes, mente consciente, mente no consciente. Dentro de la mente no consciente, subconsciente, ahí viven los sesgos. La única forma que puedo tener de trabajar los sesgos y ser imparcial es aflorar a la mente consciente los sesgos. Esto es un trabajo de a poquito a poquito. Solo puedo trabajar los sesgos si los paso a conscientes, ¿no? Bueno, para eso hay determinadas técnicas, etcétera, etcétera, pero es interesante este trabajo. Específicamente, ¿qué habilidades trabajamos con los y las líderes en el lideraje incluyente? Una, son muy básicas todo, porque al final, ¿no?, en lo básico está en la simpleza está la maestría. Curiosidad. O sea, trabajamos con los y las líderes la curiosidad. O tienes curiosidad por ver la diferencia de las otras personas, o no hay nada que hacer. 2, humildad. O tienes la humildad suficiente para reconocer que las personas que están delante de ti, todas y cada una de ellas tienen algo para aportarte, o no hay nada que hacer. Flexibilidad, la capacidad de cambiar tu punto de vista. La flexibilidad es muy bonita, me gusta especialmente trabajar la flexibilidad porque se trabaja aquí igual que en el cuerpo físico. O sea, es a base de ejercicios que trabajas la flexibilidad. Cuarto, tolerancia. No necesito que opines igual de la otra persona. Lo único que necesito es que tengas la capacidad de observar la realidad de la otra persona. Y la última, que es mi preferida de lejos, que es la empatía. Entonces, ¿qué es la empatía? Ponerse en la piel de la otra persona, un poquito más. O sea, todas las personas, ¿no?, con nuestra trayectoria vital, nuestra mochila vital, somos capaces de interpretar la realidad, una porción de la realidad. Y esa interpretación de la realidad es
mi realidad para mí. Cuando yo tengo la capacidad de entender que la otra persona hace exactamente lo mismo, que interpreta su realidad en base a su experiencia vital, y entiendo que mi realidad es tan real para mí como su realidad es para ella, entonces estoy empezando a trabajar la empatía de verdad. Y ya el sueño sería, ¿no?, después de la empatía, el paso siguiente es la compasión, que esto ya es la bomba. O sea, hablar de compasión en las organizaciones ya es para matrícula de honor, ¿no? Pero no, igual que hablar del perdón, ¿no? Trabajamos mucho con el perdón en las organizaciones, pero cuesta mucho decir, o trabajamos el perdón o esto va a ser muy difícil, ¿no? Por lo tanto, mi gran apuesta es entender que somos alfa y omega y que necesitamos trabajar para generar más espacio para que lo femenino en mí, en los equipos y en el conjunto de la sociedad encuentre más espacio para manifestarse. Yo creo que lo dejaría aquí, atendiendo, ¿no? Pero muchas gracias a usted. Muchas gracias a usted. Sin duda nos ha dejado planteadas muchas inquietudes, pero también un desafío, Merced, que es construir esta tercera esfera, que me parece muy interesante, sobre todo cuando la polarización es lo que transmitimos en distintos niveles en nuestra sociedad. Somos alfa y omega y las organizaciones se benefician justamente de la presencia de estos elementos. Me gustaría ahora dar espacio para que desde la reflexión personal, las dudas que puedan haberle surgido, los comentarios que tengan para Merced, los puedan hacer. Tenemos un micrófono disponible, Inés nos va a ayudar con eso para poder interactuar. Te dejo. Hola, muchísimas gracias. Me gustaría saber cómo entran los hombres en esta tercera esfera, o de alguna manera si ellos también tienen este omega. Muchas gracias por la... ¿Tu nombre es? Melissa, gracias por la pregunta. Sí, evidentemente entran los hombres aquí. No podemos construir la tercera esfera nosotras solas. Yo creo que sería un grandísimo error. Es cómo construimos conjuntamente esto. Los hombres, y hablo siempre en términos generales, tienen una visión distinta de nuestra. O sea, ellos están en el espacio donde están lo que llamamos los privilegios invisibles. Aquí ellos viven sumergidos en los privilegios invisibles, ¿no? Un poquito el ejemplo que daba de este vicepresidente en la Cámara de Comercio que dirigí, ¿no? Entonces, viven en un entorno de privilegios invisibles. Entonces, de alguna forma, nosotros somos las intrusas aquí y hay que empezar a manejar esto. ¿Cómo trabajamos en las organizaciones esto, ¿no? Cómo construir esta tercera esfera donde empezamos a crear reglas de juego distintas. Yo creo que aquí hay que hacer un proceso que es muy interesante, que no es lo mismo el dolor de las mujeres que el dolor de los hombres. Esto es un patriarcado, las mujeres hemos sufrido el patriarcado de una manera y los hombres han sufrido el patriarcado de otra forma distinta. Entonces hay que hacer un proceso de escucha profunda. Lo que hacemos con esto es lo siguiente, un trabajo solo con las mujeres para escuchar el dolor profundo de las mujeres, que tiene que ver muchas veces con la culpa, con la vergüenza, con todas estas cosas que a muchas mujeres no son familiares. Luego hay que hacer un proceso de escucha profundo con los hombres. ¿Cuál es el dolor del colectivo de los hombres? Y cuando trabajamos en las organizaciones lo dividimos entre las personas que lideran y las personas que no lideran, en este caso hombres que lideran y que no lideran. ¿Por qué? Porque las expectativas y aquello que resuena es distinto. Muchas veces cuando planteas temas de estos tipos surge en determinados colectivos de hombres que lideran una sensación de responsabilidad fallida. Entonces, como que esta conversación no les gusta porque sienten que de alguna forma ellos son culpables de haber llegado hasta esta situación. Esto tendría mucha cosita detrás, pero para simplificarlo. Cuando tenemos una conversación de escuchar el dolor de un colectivo y escuchar el dolor de otro colectivo, hacemos lo que llama resonancia, que es, imagínate
un círculo de mujeres, solo mujeres, y fuera un círculo de hombres, solo de hombres. Las mujeres expresan, vamos a llamarle el dolor, las conclusiones, lo que hayan salido en estos trabajos, y los hombres solo escuchan. Y aquí se dan cuenta de cosas que no era su realidad, o sea, es difícil a veces atender cosas que no es una realidad que tú has habitado. Entonces ahí es muy bonito porque atienden y se dan cosas, se dan cuenta de, por ejemplo, temas pueden ser tan triviales como nace ahí, la cosa es que las mujeres sentimos que cuando estamos en un entorno muy masculinizado, nuestra opinión no es tenida en cuenta. Hay hip-eating, mansplaining, lo que queráis, y no, las mujeres nos interrumpís más. Ya lo sabéis que las mujeres somos 7 veces más interrumpidas que los hombres en contextos mixtos. Entonces hay muchos hombres que dicen, anda, ¿os interrumpimos? Dicen, hola, sí, sí. Bueno, pues es así. Entonces el ejercicio a la inversa, los hombres dentro y las mujeres fuera. Entonces los hombres expresan su trabajo y las mujeres solo escuchan sin juzgar, ni opinar, ni nada. Y salen cositas en este trabajo del tipo es, bueno, es que tú no sabes lo difícil que es ser hombre ahora. Porque claro, a ver, vas a salir, ¿abres la puerta o no? Porque si la abres, si no la abres, si... Entonces salen cositas de estas. Entonces, con mucho respeto y mucha sensibilidad, es recoger todo lo que emerge y que construimos de nuevo con esto. O sea que sí, 100% los hombres tienen que estar en la construcción de la tercera esfera. ¿Está bien para ti? Sí. Muchas gracias por compartir con nosotras tu visión y tu conocimiento. A mí me gustaría saber qué rol juega el miedo aquí. Porque yo llevo muchos años como observando lo que pasa. Yo trabajé toda mi vida en tecnología y era claramente la única mujer. Y muchas veces me cuestioné, más allá de los sesgos y todo lo que uno lee en la literatura, por qué habían mujeres que llegaban a un determinado lugar y otras que no. Y yo creo que hay un tema que está muy asociado al miedo. Por lo menos cuando uno se dedica a ser empresaria, son tantas las olas que las botan que yo creo que como que se acostumbra también a un poco a la rudeza del mundo masculino. Porque también uno tiene que reconocer que los hombres viven en un ambiente muy rudo desde chicos, de hecho. Y a nosotros nos cuesta eso. Nos cuesta mucho estar en ese lugar donde te botan, donde tenés que parar sola, donde tenés que cuidar las heridas, etc. Entonces, yo creo que hay para el movimiento de los dos lugares, desde hombres que les pidamos flexibilidad, empatía, colaboración, escucha, intuición, hay mucho miedo de fragilizarse, pero yo creo que del otro lado también. Y el miedo todos sabemos que paraliza y uno frente al miedo encuentra muchas excusas. Entonces me gustaría saber cómo funciona o cómo visualizas tú ese mecanismo. El miedo es absolutamente determinante en todos los aspectos de nuestra vida y estamos en una sociedad que proclama mucho el miedo. O sea, es un instrumento muy interesante a nivel social, ¿no? Cómo funciona el miedo. Hay un dicho que a mí me gusta mucho, que no es más valiente la persona que no tiene miedo, sino la que aprende a caminar con el miedo. Entonces yo pienso que esto va de esto. O sea, una tiene que, ¿no? Si lo llevamos al terreno de específicamente qué puedo hacer yo con mis miedos, uno es investigar cuáles son tus miedos. O sea, cuáles son tus miedos, a qué tienes miedo y cuál es la raíz de esos miedos. Los miedos, cuando los hemos trabajado 1, 2, 3, 18 veces, al final hay una, que es el miedo a que no me quieran. Este es el gran miedo de la humanidad. Al no ser aceptada es la misma cosa, ¿no? Por lo tanto, ¿a cuántas renuncias estoy yo dispuesta para que me quieran, ¿no? Entonces, sabemos que es el gran tema de la humanidad. Yo creo que los miedos, el que sea, hay que cogerlos y mirarlos de frente. Aceptar que tienes miedo y aprender a caminar al lado del miedo. O sea, que es aquello que yo necesito para que este miedo
me ayude a caminar, porque tiene una función buena para nosotros el miedo también, ¿no? Entonces hay que aprender a dimensionar este miedo. ¿Cuándo yo dimensiono bien el miedo? Cuando aquello que yo persigo, que está detrás del miedo, es suficientemente importante para mí. Cuando aquello que hay detrás de mí de verdad es importante para mí, es cuando voy a empezar a gestionar bien el miedo. Antes va a ser muy difícil. ¿Y cómo sé yo que aquello que hay detrás del miedo es suficientemente importante para mí? Cuando veas todas las limitaciones que por estar en determinado colectivo y por tu historia te están limitando. Por eso siempre intento empezar como a hacer un breve análisis de dónde estamos y de dónde venimos, porque es lógico que yo tenga miedo a estar aquí, porque conozco menos las reglas del juego. Si estas reglas del juego yo las conociera muy bien, entonces tengo mucha más capacidad de afrontar el miedo que lo que les pasa a ellos en este entorno. Entonces para mí es como entender bien, uno, cuál es la partida que estamos jugando, dos, decidir si quiero jugar o no esa partida, y a partir de ese momento y esa toma de conciencia es cuando puedo realmente gestionar mis miedos. Y yo siempre digo además que los miedos se trabajan en comunidad. No es lo mismo que tú sola en tu casa con tus gestiones tus miedos, que lo hagamos, por ejemplo, en un espacio como este, porque los miedos son compartidos. Siempre, gracias, siempre son compartidos. Vale, entonces es súper importante que nos escuchemos entre nosotras. Súper importante que encontremos, yo siempre digo que soy muy defensora de los círculos de mujeres si tienen un objetivo, no un círculo de mujeres para irse a, bueno, también a conocer lo que quieras, lo que cada mujer haga lo que quiera, pero doy específicamente a cuando hay un círculo de mujeres que persigue un objetivo determinado. ¿Por qué? Porque estamos vibrando en la misma sintonía, porque ese es un objetivo, un miedo, una barrera, una circunstancia compartida. Entonces es mucho más fácil solventarla. Yo suelo hacer, cuando detecto que hay unas cuantas mujeres que se acercan a mí que tienen la misma preocupación, inmediatamente armo un círculo. Círculo 3 meses, cada viernes por la tarde 1 hora, y ahí resonamos con esto. Entonces, cuando ese miedo, por ejemplo, es compartido, miedo a cambiar de trabajo, miedo a tomar una responsabilidad, miedo a decir tu propia opinión, lo que sea, cuando es escuchado y resonado, entonces es mucho más fácil gestionarlo. Y siempre digo que las redes funcionan para 2 cosas. Cuando te caen, te sustentan, pero es que cuando te sustentan, te catapultan. Entonces es muy interesante, somos mamíferas, entonces somos seres muy sociales y hemos perdido esto mucho en nuestra sociedad, ¿no? El individualismo y materialismo nos está llevando a unos extremos de soledad muy grandes. Yo hablo mucho de la soledad y así, ¿no? Entonces, ostras, entre mujeres, ¿no? Y digo mujeres por una historia compartida, entre personas que vibramos o que necesitamos algo en un mismo momento, nos reunimos. ¿Cómo evolucionábamos las mujeres cuando estábamos ahí? ¿Qué hacíamos? Nos sentábamos alrededor del fuego y nos contábamos historias de superación. Eso es lo que hacíamos. Y ahí evolucionábamos. Pues esto es como sentado alrededor del fuego, pero moderno, alrededor de un micro, yo qué sé. Pero lo veo un poquito para ahí. ¿Está bien para ti? Sí, gracias. Hola, buen día. Gracias, Merced, por tu charla o clase magistral o como lo queramos llamar. O conversatorio. Uno, cuando tú empiezas a dar los ejemplos, empieza a poner las situaciones que uno vive en el día a día. Por un lado, así yo conozco, bueno, estoy casada con un español, así que conozco muy bien la sociedad española y siento que están muchísimos más avanzados que nosotros en todo lo que sea feminismo. Entonces, cuando tratamos de hablar de estos temas, y más aún en la alta dirección, es así como que cuesta mucho, porque generalmente en los círculos de poder el número de hombres es muchísimo mayor que el número de mujeres. Y cuando tú pones estos temas es como que casi mambo jambo. Es algo como que está interesante, pero realmente no les... Así como que no les toca en nada y más bien lo hacen por una cosa políticamente correcta, más que porque lo sienten. Entonces yo veo que en la sociedad chilena, que me toca trabajar y lidiar, tratar de introducir esto y uno trabaja en eso es casi, más allá que una maratón,
es difícil en la medida que no hay una conciencia real, pero ¿cómo generas esa conciencia real si incluso los hombres que están ahí no tienen ganas ni quieren ceder esos espacios de poder? Manola. Bueno, súper buena pregunta y tiene que ver mucho con aprender a leer las reglas del juego. O sea, cuando yo hago sesiones solo con comités de dirección, que hago muchísimas, es una de las cosas que más hago, tú tienes una sesión con un comité de dirección, son mayoritariamente hombres, 1, 2 mujeres, recursos humanos, la mujer, comunicación, o sea, dentro de los ámbitos menos fuertes, y ya lo pongo entre comillas, dentro de la organización. ¿Cuáles son las reglas del juego en esta conversación? Es un entorno completamente racional, entonces tienes que entrar por la parte racional. O sea, si entras desde el hemisferio derecho de las mujeres, necesitamos, no sé qué, ¡puf!, se desconectan, ahí no escucha a nadie, ¿qué me estás diciendo? Más de lo mismo. O sea, hay que entrar desde lo racional. ¿Y desde lo racional qué es? Pues llevar, ¿por qué necesitamos? ¿Qué están haciendo nuestros competidores? ¿Qué están haciendo otros países? ¿Qué están haciendo otras organizaciones en términos de diversidad e inclusión? Porque es importante tener mujeres que representen. Hay muchos informes y muchos informes y muchas propuestas en este sentido. O sea, entrar mucho en la conversación desde lo racional. El segundo paso es dar muy claritas cuáles son las instrucciones que tienen que hacer. Una cosa que nos pasa a veces es que estamos esperando que se entusiasmen con esta conversación, que sean partícipes de esta conversación, y esto raras veces va a pasar. Exactamente, para muestra un botón, o sea, raras veces va a pasar. Entonces hay que dejar muy claro por qué es importante hacer esto. Por ejemplo, en España o en Europa, hay muchos países, no sé aquí cómo lo tenéis, pero los grandes fondos de inversión tipo BlackRock y estos grandes han dicho que o tienes diversidad en los boards o tienes menos puntos para acceder a financiación. Pues esto es una cosa muy objetiva que todo hemisferio izquierdo entiende perfectamente y todo comité de dirección entiende perfectamente. Entonces necesitamos desarrollar este tipo de políticas porque si no, esto no se puede improvisar. Entonces de un día para otro no se puede improvisar. Otros países están haciendo, otras no. Cuando nosotros empezamos a trabajar en España estos temas, pues nos mirábamos a qué estaba haciendo Estados Unidos, qué estaba haciendo el norte de Europa, y es copiar, pegar. O sea, si estos países que van mejor que nosotros están haciendo esto, nosotros necesitamos replicar estos modelos, pero siempre desde un diálogo muy del hemisferio izquierdo. No es hasta entrada una cierta etapa, le llamamos a esta etapa la parte de sensibilización, que podemos entrar con esta parte más del manejo del hemisferio derecho. Y luego dar una hoja de ruta muy clara. O sea, el hemisferio izquierdo es hacer. Entonces hay que poner KPIs, y hay que hacer cositas, y hay que hacer esto y esto en este tiempo, y los reportes trimestrales y no sé qué. Y aunque sea rechazo todo, porque uno lo que pasa con las cuotas o cuando trata de poner no cuotas pero indirectamente de que si llegue a un objetivo que se pone, es como que empiezan a mirarte como la cuota. Claro. Y entonces las primeras mujeres tienen que vivir con la frente que dice la cuota. Y es así como te ven todos los hombres. Exactamente, pero yo a mí esto me ha pasado cuando empezaron a ponerse cuotas. Yo ya llevaba tiempo con cargos directivos en el sector financiero y se impusieron las cuotas. Y claro, a mí me cogió un poco así, porque digo, vamos a ver una cosita, que llevo toda la vida esforzándome y ahora resulta que soy una cuota. Pero esto, en un ataque de pragmatismo, lo colocas en otro lugar, porque esto solo tiene que ver con el ego. Dices, muy bien, pues ahí que vamos con las cuotas. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, que al final hay mucho de estrategia detrás de esto. En este entorno de aquí, al principio hay mucha estrategia. Entonces yo lo que necesito es mover la aguja y abrir la puerta. Entonces voy a jugar con esas reglas del juego, que son las racionales, que son cuenta de resultados, que son cómo mejoran los principales indicadores de negocio cuando hay una diversidad real dentro de la organización, y que para esto necesito pues poner cuotas, flexibilidad, corresponsabilidad, etcétera, etcétera, y es muy estratégico. Entonces, en el momento en que la organización y los grandes líderes lo tienen más claro que el agua, que esto funciona así,
Entonces es cuando ya puedes empezar a trabajar desde otro lugar dentro de la organización y empezar a generar masajear para este otro cambio y empezar a pensar de una forma distinta. Pero la forma de entrada es única y es, ¿tú piensas racional? Te lo cuento racional. O sea, lamentablemente es así. Entonces me encuentro muchas veces, muy a menudo, y esto es duro para las mujeres, porque quisiéramos que todos los hombres estuvieran entusiasmados con esta conversación, esta sala llena de hombres, pero esto no es real. Entonces, pues cuando ya se te ha quitado la pena, pues vamos a trabajar con esto. Entonces, ¿qué necesitas? ¿Necesitas que te lo explique desde lo racional? Pues no hay ningún problema, porque documentación hay mucha. O sea, nosotros confeccionamos dossiers que son absolutamente racionales y te surge la necesidad de decir o apuesto por esto o muero en los próximos 5 años. O sea, pero desde ahí. Lamentablemente, desde este otro lugar es muy difícil mover. Dicho esto, hay hombres que sí que están en esta conversación y hay que buscar estos aliados. Cuando, en mi experiencia, hay hombres que ya tienen una cierta edad, que ya están en posiciones muy acomodadas, que ya no sienten mucha amenaza y que además, y esto lo he contrastado en muchas ocasiones, tienen cerca mujeres que son importantes para ellos. Por ejemplo, me encuentro con hombres que dicen, es que yo admiro profundamente a mi madre, porque en su época ella se quedó viuda, no sé qué, no sé cuántos. Hombres que dicen, yo es que tengo 3 hijas y no me dan tregua, están todo el día no sé qué. Ahí tienes un aliado en potencial. Entonces es ayudar a esta persona a que sea embajador para esto que queremos hacer y darle las herramientas, porque ¿cuál es la conversación hermosa que hay con este tipo de perfiles? Que dicen, es que a mí lo que me da miedo es que me expulsen de mi tribu, lógicamente. Entonces vienes con estas cositas y en el vestuario dicen, hola, ¿que a ti qué te está pasando? ¿No? Entonces, ¿qué herramientas les damos a los embajadores detectados para que nos ayuden en este tema? Sí, por ahí. ¿Alguna otra pregunta? Catalina. Gracias. Buenos días, muchas gracias por esta charla, ha sido bien ilustrativa, sobre todo porque uno empieza a identificarse. Quisiera profundizar sobre el tema de la tercera esfera, que ya se ha conversado bastante, porque siento como mujer que uno actualmente le hacen elegir entre la esfera privada o la pública, y que de hecho hay como una prevalencia de que si uno elige la privada se está negando a sí misma, no te vas a desarrollar, en realidad tienes que hacerlo público. Y particularmente cómo se construye esa tercera esfera desde el punto de vista como más normativo, institucional. Hemos visto que las leyes de cuotas han producido un cambio cultural a lo mejor de manera más acelerada. En Chile, por ejemplo, hace unos años atrás se discutía mucho que tenían que existir liderazgo femenino. Hoy día la mayoría de las potenciales candidatas a presidenta de la República, la mayoría son mujeres, pero ya no es un tema, digamos. Nadie dice que bueno que tenemos 2, 3 mujeres posibles presidentas de Chile. Es como un tema ya superado. A mí el año pasado me tocó conformar un órgano paritario para redactar un anteproyecto constitucional y me sentí como cumpliendo una cuota, me sentí empujada a la esfera pública para cumplir una cuota, pero luego de haber vivido la experiencia siento que movió mi techo, ese techo de vidrio, y siento que miro para atrás y digo, qué bueno que me ocurrió esto, porque si no me hubiese ocurrido esto, no podría haber logrado esto, no me podría haber dado cuenta de esto otro, pero al mismo tiempo siempre está esa tensión, esa elección entre lo privado, lo público. La esfera privada a mí como mamá me hace inmensamente feliz, pero también uno siente que tiene mucho que aportar en lo público. Entonces, ¿cómo se construye esa tercera esfera donde se pueden conectar ambas? Sin negar la esfera privada, porque siento que hoy día se niega mucho la esfera privada. Hace unas semanas atrás se replicó en varios medios acá en Chile una entrevista que se le hizo a una influencer estadounidense, que ella tiene como un estilo de mujer, de esposa tradicional, y muestra cómo le cocina al marido, en fin. La entrevistó una periodista y la entrevista tenía un sesgo muy importante. La periodista después reflexionaba que esta mujer era inmensamente infeliz
porque tenía 8 hijos, le cocinaba al marido. Y después esta niña salió en su Instagram diciendo, yo soy inmensamente feliz, soy empresaria, vendo estos productos, soy influencer, fui Miss North Dakota, algo así, no sé. ¿Y por qué ella supone que yo soy infeliz? Y que porque mi marido me regaló un delantal porque me gusta cocinar, a pesar de que es multimillonario, ¿por qué voy a ser infeliz? Entonces siento que hoy día esa esfera privada, que también sigue siendo muy importante para las mujeres, se ve como que estamos perdiendo, como que nos estamos, digamos, minusvalorando si nos dedicamos a esa esfera privada. Totalmente. Entonces, esto es una realidad total. Pero esto tiene que ver con la dualidad. O sea, estamos aquí y esto es una dualidad. Tiene que ver con el hemisferio izquierdo. ¿Qué quiere decir? O haces una cosa o la otra. Entonces, estamos todo el tiempo compitiendo. La tercera esfera se trata de poner en valor esto y esto. Por lo tanto, hay que redactar y contarnos un nuevo storytelling. Porque nos hemos contado ahora que lo que tiene valor o lo que es renunciar a esto cuando no podemos renunciar, y lo que tiene valor es esto. Esto es el gran tema. O sea, o aprendemos a ir soltando la dualidad, o si no, esto va a ser muy complicado, porque lo que estamos haciendo es muy perverso, porque en las sociedades de ahora estamos delegando lo más importante seguramente en la historia de una persona, que es el cuidado de los menores y el cuidado de los mayores. Yo no sé qué pasa aquí, pero en España aparcamos a los niños pequeños, a los poquito tiempo ya están con cuidadoras, no sé qué, y a los 3 años como muy tarde están en el cole. Y cuando acaban el cole hacen 18 extraescolares y luego los envías de campamentos. O sea, estamos relegando algo muy importante. Y también cuando las personas, ¿no? Nosotros somos lo que llamamos la generación sándwich, porque cuando dejamos de cuidar una, nos toca cuidar otra generación. Y esto también lo hemos delegado. Entonces, o nos empezamos a contar como sociedad, y aquí tiene que participar toda la sociedad desde todos los lugares, una historia nueva, donde es importante cuidar la familia, donde es importante cuidar el hogar, donde es importante desarrollarse cada una en libertad en lo que quiera desarrollarse, o si no, esto va a ser muy complicado. ¿Por qué trabajo específicamente yo, por mi historia y mi trayectoria? ¿Por qué trabajo con las organizaciones? Porque nos pasamos 1/3 de nuestro tiempo de vigilia trabajando. Entonces, bajo mi punto de vista, las organizaciones todavía están dirigidas, gobernadas y enfocadas a algo que tiene que ver con las revoluciones industriales. Es muy mecanicista la visión de las organizaciones. Entonces, ahora estamos en otro punto distinto de la historia, donde hay mucha más conciencia. Fijaros en las nuevas generaciones, la generación Z o Centennial, esos no tienen los tabús que tenemos otras generaciones con temas de diversidad en el sentido más grande de la palabra. Entonces, las sociedades, yo siempre digo que cada una de las generaciones llega preparada para lidiar con los problemas más acuciantes que tiene en ese momento la sociedad. Y la generación Z tiene que lidiar con la diversidad y la sostenibilidad. Entonces, pero están preparados para esto, pero necesitan una infraestructura que permita que se desarrolle en esto. Y esta es nuestra responsabilidad de las personas más adultas. Entonces, trabajar desde las organizaciones también para generar esos entornos donde las personas podamos expresarnos de una forma distinta y poder desde ahí también y extrapolarlo al conjunto de la sociedad, y que esté en política, que lo trabaje en política, y quien esté cada uno en su ámbito de responsabilidad trabaje para confeccionar esta nueva realidad. Cuando trabajamos con un futuro posible, esto es muy abrumador, o sea, cambiar el mundo, y cómo se cambia el mundo, y cómo se hace esto, no sé qué. Llévatelo a tu terreno. O sea, todas las personas tenemos un ámbito de influencia. Más arriba, ¿no? La teoría del foco, más arriba la influencia es más grande, más abajo es menos. Pero todas las personas tenemos capacidad de influencia. La propuesta aquí es: ejerce el máximo de influencia posible en tu entorno. Esta es nuestra responsabilidad individual, dentro de las organizaciones, en el ámbito personal, en el ámbito de la política, donde quieras. Allí donde tú puedas influenciar, ejerce el máximo posible de tu influencia. ¿Por qué? Porque hay una teoría que se llama resonancia mórfica, que significa que cuando hay una serie de comportamientos en un grupo, en una especie determinada, hay determinados elementos que replican un mismo comportamiento. Cuando llega el elemento X,
o el millonésimo elemento, esto pasa a conciencia colectiva. Entonces, es súper importante esto. ¿Por qué? Porque quiere decir que tu esfuerzo para influir, para hacer las cosas diferentes, para construir la tercera esfera desde tu ámbito de influencia, esto no se queda aquí. Esto suma con otras personas que están haciendo lo mismo que tú. Entonces yo siempre, cuando trabajo con personas y así, o con líderes y líderes, no te abrumes. O sea, no hay que cambiar el mundo, solo tienes que cambiar tu realidad. Entonces, cuando tú cambias tu realidad y sabes bien cómo cambiar tu realidad para llegar a esa esfera, cuando haces este trabajo es más que suficiente, porque esto tiene una traslación inmediata en el conjunto de la humanidad. Entonces es como centrarse cada uno en su posición. ¿Por qué? Porque si no es abrumador. ¿Y sabes qué pasa? Hands off, y no hacemos nada. Y esto no puede ser, porque tenemos mucho más poder del que nos creemos que tenemos. Y hay que ejercerlo. Es nuestra responsabilidad y oportunidad, es ejercer al máximo nuestro poder. ¿Lo veo por ahí? Sí. Muchísimas gracias, querida Merced, por estas palabras tan inspiradoras, creo que para todas, ¿no es cierto? Ha sido un espacio de reflexión, Merced, de mirarnos, de mirar nuestra realidad y de, por supuesto, motivarnos a la acción. Todas tenemos una oportunidad de ser gestores de un cambio para construir esa tercera esfera. Muchísimas gracias, Merced. Quiero entregarte un regalo. ¡Ay, caramba! Muy chileno. Muy chileno. Muy chileno para que esté en tu casa, ¿sí? Hecho por las... ¡Ay, qué Mira, bonito! mira qué lindo, ¿ves? ¡Ay, qué belleza! Para que- ¡Qué belleza! Gracias. Muchas gracias por Gracias. todo. Por favor, no se muevan porque queremos sacar una foto con las que aún permanecen acá de recuerdo para que se lleve Merced. Así que las invito a pasar acá adelante. Vamos a sacarlos. ¿Qué tal? Muy bien.